Buenos días, hermanos, bendiciones. Aquí estamos de vuelta. Estuvimos ausentes unos días, semanas, de vacaciones. Gracias al Señor que podemos tener ese tiempo. Y bueno, en verdad es una alegría congregarnos, una alegría estar con los hermanos. Muchas veces, voy a preparar aquí las 20 páginas que traje hoy, de tanto tiempo las acumulé todas. Compartir con los hermanos, estar juntos, verdad que a veces uno está distraído hacia otras cosas, pero ese amor del Señor hacia sus hijos y entre hermanos debe prevalecer, debe fortalecernos. El Señor manda en su palabra que nos fortalezcamos unos con otros. Amén. Bueno, otra cosa que también, pues, felicitaciones al pueblo de Dios, felicitaciones a la alabanza, al equipo, de verdad, que me he gozado mucho en este momento. Si son unas máquinas, la alabanza, el pueblo de Dios, todo, porque nosotros, fortalece Dios nosotros. Amén. Dios está siempre con nosotros, Dios nos fortalece, Dios nos da de su espíritu. ¿Para qué? Para que sigamos adelante, confiemos en Él y sepamos que Él está aquí. Amén. Él está con nosotros. Hoy vengo a compartirles una palabra que el Señor ha ministrado también en mi corazón. Y por eso empiezo diciendo que Dios está aquí. Dios es soberano. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, y Dios es todopoderoso. Son sus atributos que nadie les puede quitar, ni nunca nadie le ha arrebatado, ni pueden. Son atributos de Dios. Nada sucede sin el permiso de Dios. Dios gobierna, Dios manda, y Dios está sobre toda autoridad y sobre toda potestad. Incluso el enemigo no tiene ningún poder si Dios no se lo hubiese concedido. Amén. Dios está sobre todo. Y nosotros estamos con Dios. Amén. Si Él está en todo lugar, Él está aquí. Y a nosotros nos dio de su espíritu que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, si Dios está en el cielo, está en la tierra, está en los cielos, primero, segundo, tercer cielo, y en la tierra, Dios está aquí. Amén. Hermano, sí, claro, entonces nada sucede sin que Dios lo permita. Dios nos fortalece, pero pueden entrar en nuestra mente dudas y podemos preguntarnos, como seguramente muchos o todos lo hemos hecho, pero bueno, ¿por qué está el mal y el enemigo tiene autoridad sobre la tierra? Eso es cierto, porque en el principio, como podemos recordar, Adán era el príncipe en la tierra, era el que gobernaba, pero por circunstancias que lo sabemos todos, se perdió esa autoridad y el enemigo la robó, porque Adán pecó. Desde entonces la influencia del mal está sobre la tierra y nosotros estamos en la tierra, influencia que es contraria a la ley de Dios. Amén. Eso lo sabemos, el enemigo está en contra de lo que Dios dice. Aunque Dios esté por encima y está por encima de todo, inclusive del enemigo, Dios sigue gobernando, como lo dije antes, sobre todo, principado, potestad y autoridad que está en todo lugar. Amén. Dios es soberano y está por encima de todo y manda y gobierna todo. Los cristianos, nosotros, el pueblo de Dios, estamos en la tierra. En la tierra, como dije antes, hay un enfrentamiento del enemigo con lo que Dios dice. Del enemigo con el pueblo de Dios. ¿Amén?
hay un enfrentamiento. No puede estar juntos porque es contrario. Y hay una batalla que es espiritual. ¿Amén? Estamos en esa constante batalla. Estamos allí en medio de esa guerra, aún Dios prevaleciendo. Pero eso es temporal hasta que Él venga. Amén. Ahí se establecerá definitivamente el reino de Dios en la tierra. El enemigo será echado fuera definitivamente, se acaba la guerra espiritual, pero también, hermanos, en ese tiempo hay un tiempo. No quiere decir que Dios gobierna. Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario y Jesús está sentado en el trono. Amén. Es decir, que Jesús también gobierna. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir? Que estamos en esa batalla espiritual. Hay un tiempo que pasará y se me ocurre el ejemplo, bueno, a mí siempre, la mayoría de las veces se me ocurren ejemplos de la salud física, del cuerpo, y yo en este momento la comparo, por ejemplo, cuando va a salir o sale un absceso, un grano. Por ejemplo, no sé si, creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es eso. Empieza con una inflamación, eso duele mucho, después se llena de pus, y eso duele muchísimo hasta que se rompe. Sale todo el mal que está, en ese momento es el más doloroso, y después se cura y cicatriza la herida, no hay nada más, el mal se ha ido. Amén. ¿Qué sucede en estos tiempos? Que el mal vemos que va aumentando, parecido a esa llaga, va aumentando a que te llegue a su punto máximo, que va a haber un punto máximo de mal en la tierra, y ahí va a explotar, se va a eliminar, y el Señor va a terminar de gobernar, y se acabó, se va el enemigo, y el Señor establecerá definitivamente su reino en la tierra. Amén. No quiere decir que hoy en día el reino de Dios no está en la tierra. El Señor Jesús vino a predicar las buenas nuevas, a decir que Él está allí, ya venció, nos deja ese legado, venció en la cruz del Calvario, está sentado a la diestra de Dios. Amén. Hermano, ese mundo espiritual, esa batalla espiritual influye en lo físico. Recordemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el llamado de Dios. El apóstol Pablo tenía una comunión con Dios tremenda. Conocía las Escrituras bastante bien, pero también estaba afectado por un aguijón. Tenía algo en su cuerpo que la Biblia no se ha podido descifrar con exactitud qué era, pero era algo que le afectaba a su cuerpo. Y a pesar de que estaba lleno de Dios, no podía evadir de lo que hay, no se podía evadir de lo que hay en la tierra. En la tierra existe el mal. Entonces el apóstol Pablo tenía un aguijón, pero Dios le dijo que ese aguijón era para que no se enalteciera, para que él no dijera yo soy mucho más. Es decir, que Dios transforma el mal en algo bueno o para un propósito bueno. Amén. Y tenemos que tener, hermanos, esa visión, porque recordemos que Dios es soberano, sigue gobernando sobre todo, y además nosotros en esa guerra, esa batalla espiritual que hay hoy en día, el Señor envía también su ejército. El Señor envía ángeles, el Señor envía su ejército, envía hermanos, obra también en la tierra. ¿Para qué? Para pelear con nosotros. Amén. Es decir, el mismo Dios pelea por nosotros y con nosotros. Amén. Si están teniendo dudas, hay aflicciones, saber que Dios está allí. Amén.
Y los cristianos tenemos la batalla ganada porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, ese es el punto. Hay una guerra espiritual. Vámonos a Efesios 6, donde se describe la armadura de Dios. Vamos a leerlo. Dice en el primer versículo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Nos tenemos que fortalecer en el Señor y en su poder, en su fuerza. Muchas veces no sabemos la magnitud de los riesgos que puede haber en la tierra, de las cosas malas que nos pueden suceder hasta que las pasamos. Como un bebé, un niño no sabe y puede ver una ventana y irse por la ventana, no sabe que es peligroso, caerse de una silla, subirse, no sabe, es ingenuo, él es inocente. A veces no sabemos la magnitud de los riesgos que corremos hasta que nos enfrentamos y pasamos por esa situación. Dios nos quiere dar esas herramientas. Dios nos explica, como un padre explica a un hijo: oye, hijo, ¿sabes qué? Y me acordaba un poco de estas cosas cuando escuchaba a Damari por lo que pasó con la situación que pasó hace poco, que se quería Schumacher. A veces nosotros también no medimos el riesgo, los hijos no medimos el riesgo. Pues yo puedo correr a tal velocidad, hasta que vemos que no se puede correr a tal velocidad en la tierra. A mí me pasó una vez también. La velocidad es una cosa que puede gustarnos mucho. Y yo una vez lo que más me gustaba era coger las curvas a mucha velocidad, porque eso te da una sensación tremenda, ¿no? Hasta que, pues, había una manchita de aceite. Y pues ahí, gracias a Dios, no me pasó nada, pero el coche por debajo, eso se montó por donde quería. Bueno, menos mal que era un coche de estos duros. Y ahí entendí que no podía hacer tantas cosas a mi manera. Tenía que estar precavido sobre ciertas circunstancias que puede ser un peligro. Y hasta que nosotros no se nos meta en la mente que hay una manera de hacerlo y hay precauciones que tenemos que tener, vivimos la experiencia y ahí entonces aprendemos. Entonces es donde el Señor le dice a sus hijos, le habla en la palabra, tenemos la palabra, tenemos que aprendernos la palabra, pero bueno, lo dice aquí, pero hasta que nos suceden las cosas y aplicamos la palabra. Entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor no te reclama nada, el Señor no te acusa, el Señor te enseña para que tú sepas lo que vas a hacer, y si no, te disciplina para que corrijas. Si te tiene que quitar el coche, te quita el coche porque no estás obedeciendo, pero por tu bien. Ya hay un acusador, no digamos que el Señor acusa. ¿Amén? El Señor disciplina a su hijo para su bien y su bendición. Amén. Y aquí en Efesios 6, el Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. No voy a entrar en detalle en cada una de estas cosas, le hemos visto
anteriormente, lo mencioné en mi prédica anterior, la palabra que compartí anteriormente, pero sí quiero resaltar algunas cosas. Entre ellos es fortaleceos. Tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor está allí, pero el Señor nos dice, fortalécete en mí. Nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que podáis estar firmes. Amén. Tenemos que fortalecernos en el Señor, en su palabra, en la comunión con Él, para estar firme. ¿Contra qué? Contra esas acechanzas del diablo, contra ese mal que está allí todavía, a pesar de que Dios gobierna. Dios está ahí, no tengamos duda en esto, hermano, que Dios está con nosotros, pues esas acechanzas están allí, como esa llaga que expliqué antes, ese mal que está allí, que no se ha terminado de ir, que es como, por ejemplo, cuando un gobernante, un presidente, se hacen las elecciones y gana, pues hay un tiempo, está allí, es el poder que le corresponde, pero hay un tiempo para tomar posesión en ese lugar, más o menos. Dios está en su trono. Pero hermano, nosotros tenemos que saber que están esas acechanzas. Y para eso el Señor te dice, fortaleceos en el Señor. Dios está gobernando, es soberano. Cristo está sentado a su diestra y Cristo reina también. Amén. Y el poder del Señor, el poder de su fuerza. El Señor tiene poder para cerrar puertas, para abrir puertas, para hacer milagros, para hacer todo, porque es todopoderoso y además todo lo sabe. Amén. No tenemos lucha contra carne y sangre, ya sabemos lo que hay en las regiones celestes, tenemos que tener conciencia de eso. Pablo también dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, no le ignoréis. Y no quiero decir que estemos todo el tiempo ahora traumatizados y pendientes porque el diablo no. Está allí. Nosotros tenemos que estar centrados en Dios. A ver. Ahí sí podemos sentirnos como un corredor de estos de auto de Fórmula 1, ahí sí con el Señor, en el ámbito espiritual. Hay cosas que no podemos sobrepasarnos en la tierra, pero estar en comunión con el Señor. En el Salmo 1 dice que tenemos que, meditar. Seremos bendecidos si meditamos la palabra, meditar la palabra de día y de noche. Como decía la pastora Elizabeth, 10 capítulos al día. Yo le preguntaba a Carolina, ¿has escuchado bien 10 capítulos al día? Sí, 10 capítulos al día. Pero el Señor te dice, medita la palabra de día y de noche. Por si nos parece mucho, es verdad, pues yo mismo, 10 capítulos al día. Pero me viene a la mente el Salmo 1. Medita la palabra de día y de noche. Ahí sí podemos ser un Schumacher. Ahí sí. Corre con el Señor. Medita la palabra de día y de noche. Ora al Señor de día y de noche. Habla con Él. Él está allí. No está lejos. No se ha ido. Lo que pasa es que no podemos verlo. No podemos verlo porque no ha llegado el tiempo. Amén. Y en el versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. Dice toda. Entonces, no, que yo soy un hombre de oración, una mujer de oración. Muy bien, tienes ministerio, Pablo lo dice, lo explica. Pero aquí nos dice el Señor, y el mismo Pablo, que es el que escribe, toda la armadura. Y toda la armadura es la verdad, coraza de justicia, y resaltamos, ¿no? Lomos con la verdad, ceñid vuestros lomos con la verdad. Tenemos que andar en verdad, en verdad. Tenemos que ver la justicia del Señor. Justo, somos justos porque Él nos dio, nos justificó. El evangelio de la paz, tenemos que andar, tenemos que caminar, tenemos que poner los zapatos y caminar por la palabra, caminar por el evangelio, las enseñanzas que el Señor nos dejó en el evangelio. Pero también dice, sobre todo, es decir, sobre todo lo demás está muy bien, todo, tomad el escudo de la fe. Fíjense, ¿no? La redacción muchas veces, a veces cambia, ¿no? Dice, tomad toda la armadura de Dios, y el tomad
toda la armadura y el sobre todo tomad del escudo de la fe está en conjugado en un verbo que es de mandato. Te dice que tienes que tomarlo, tómalo. O sea, toma el escudo de la fe. No te sugiere, te está diciendo que tomes el escudo de la fe, que lo cojas para ti. ¿Para qué? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué? Para que puedas pelear la batalla espiritual que va a estar. El yelmo de la salvación, tenemos que saber y entender en nuestra mente, que se internalice, que no falte ningún día, que no haya duda en nuestra mente que somos salvos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orar todo el tiempo en toda oración y súplica. Palabra, oración, salvación, justicia, verdad, evangelio de la paz, fe. Pero sobre todo la fe, porque allí es donde nos ataca muchas veces el enemigo con la fe. ¿Para qué? Para que dudes de que Dios no está allí, que Dios te ha abandonado, que tú eres un pecador, y ahí empieza a maquinar la mente en contra de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hermanos, al ponernos la armadura de Dios y ponerla en acción, se desata como un efecto dominó. Y volvemos y hacemos un círculo y eso nos va fortaleciendo. Se lo voy a explicar porque así más o menos lo he entendido yo un poco para que me puedan entender. A ver, nos ponemos la armadura de Dios pero no como que, tengo el papel, me he visto con la armadura de Dios, me pongo el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la fe, ya está, Señor, ya ha cumplido hoy. Nos ponemos la armadura de Dios quiere decir que cuando tú te pones algo, tienes que ponerlo en acción. Cuando yo me monto en un coche para conducir, bueno, a veces para probarlo, a veces para verlo, pero si yo voy a la acción, porque el Señor te está diciendo, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nos las ponemos y entramos en acción. ¿Qué estamos haciendo cuando nos ponemos la armadura de Dios? En primer lugar, estamos creyendo al Señor, su palabra, y luego estamos obedeciendo la palabra. Al obedecer la palabra, confiamos, la oración es muy importante, creemos la palabra, confiamos en el Señor, nos ponemos en comunión con el Señor y empezamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Empezamos a actuar, a accionar la palabra de Dios. Y hermanos, empezamos a servir, empezamos a hacer como hizo Jesús. Jesús estaba armado, Jesús estaba con todo lo que Dios le iba diciendo. Y empezamos a vivir un testimonio, que eso es muy importante. Entonces, aumenta nuestra comunión con Dios, aumenta nuestra confianza con Dios, nos fortalecemos en la oración, en el poder del Señor, en su fuerza y nos mantenemos firmes. Amén. Porque así lo dice Pablo, ¿para qué vamos a tomar la armadura de Dios? Dice, para que podáis estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Nos empezamos a hacer como Jesús, a hacer. El Señor Jesús fue tentado en el desierto. Y podemos estudiar la tentación del desierto. Y Jesús se presentó, estaba allí, tranquilo, con toda la confianza en su Padre y basado en la palabra. Entonces nuestro ejemplo es Jesús. Y si estamos firmes, hermanos, obediente, confiando, entonces ahí se desata la bendición. Dios bendice. Llega un momento que nosotros, al estar bendecidos, estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, haciendo como Jesús, ¿qué sucede? Empezamos a llenarnos más y más. Nuestra vasija se va llenando hasta que rebosa.
No sé si me estáis siguiendo. Rebosa de todo lo de Dios, rebosa, ahí sí que nos llenamos. Eso no hace daño, estar en comunión, estar en oración, estar lleno de la palabra, estar lleno del Espíritu Santo, eso no hace daño, hace que rebose, hermano. Y llega un momento que ese rebosar con tus acciones, con tus palabras, con todo lo que hagas, no aguanta más, está allí, no aguanta, está allí y sale. Y no puedes vivir como el mundo vive, sino vives como dice Dios. Y llega un momento que no puedes contener, si somos tímidos, si somos no sé qué, no podemos contener, y lo que sale por nuestra boca es la palabra de Dios. Amén. Y estamos predicando. Explota la predicación, hermanos, sale la predicación. El poder de Dios se manifiesta porque estamos unidos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de Cristo, hermanos, nosotros vamos a hacer lo que hizo Jesús. Jesús fue y sirvió, buscó a alguien y oró por él. Pues nosotros vamos y oramos por esa persona. Si Jesús fue a hacer milagros, pues nosotros vamos y no vamos a hacer posiblemente el milagro porque Él es el soberano y el que hace milagro, pero nosotros pedimos a Dios que haga milagro. Si Jesús fue y predicó la palabra, nosotros vamos a predicar la palabra. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos muy enfocados muchas veces en la teología y eso es lo que el mundo enseña, a veces el título. Pues yo he escuchado muchas veces que dice, yo voy a estudiar para ser pastor, o yo voy a estudiar para esto. Muy bien estudiar, pero hermanos, es el Señor y el poder de su fuerza que te manda a servir. Es servicio. La vida cristiana es un servicio. Que necesitamos conocimiento, sí, es muy, muy importante. De hecho, la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque si no conoces, eres vulnerable y te engañan. Pero es servicio. Tenemos que hacer como Él hizo. Y dice la palabra que también haremos cosas aún mayores. ¿Por qué? Porque Él ya venció en la cruz y está en el trono. Amén. Y Él está con nosotros. Y una vez que estamos en ese punto, pues volvemos nosotros y recordamos que tenemos la armadura de Dios. Imagínense ese reforzamiento. Ahora tengo la armadura de Dios. Y después que recorro ese camino y vuelvo y estoy en la armadura de Dios, me refuerzo en la armadura de Dios, sigo en acción, sigo confiando, sigo obedeciendo, tengo comunión con Dios, estoy más firme, Dios me bendice, rebosa mi vasija, sigo predicando, sigo hablando y sigo sirviendo al Señor en mi corazón. Amén. Todo nace de mi corazón, del corazón dispuesto para el Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que volar. Ahí es donde nosotros no tenemos límites. Ahí vamos a coger las curvas a todos los kilómetros que nos salga de adentro. Eso es el servicio al Señor. Ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros en hacer. Muchas veces escuchamos y lo sentimos, que no estoy haciendo nada para el Señor, que Dios me va a pedir cuenta, Dios me va a reclamar. Hermanos, nosotros hacemos las cosas para el Señor por agradecimiento. Amén. No por obligación. El agradecimiento al Señor por todo lo que Él nos ha dado, nosotros le damos al Señor. Y recordemos lo que he mencionado antes. El Señor no nos va a acusar. Imagínese un padre acusando a un hijo. Que a ti te tal y te vas y te mando a la cárcel. Eso puede suceder en el mundo natural. Pero Dios no es así. El amor del Padre, el Padre te está esperando. Te está esperando con los brazos abiertos. Y el Padre espera
que su hijo venga a él con amor. No es el mismo amor de un padre a un hijo que de un hijo a un padre. Es diferente, pero es amor. El padre espera que tú vayas a sus pies. Él te está esperando. Ya alguien te acusó. Ese alguien te acusó, que es el enemigo o quien sea. Pero nosotros nos vamos a enfocar en Dios. Dios no te va a acusar. Dios está allí. Cuando alguien te acusa, ese no es Dios. Cuando alguien te reclama acusándote, ese no es Dios. Y tú respondes que ya alguien pagó por eso que tú me estás acusando. Porque yo tengo a mi Señor Jesucristo que murió en la cruz por mí, por mis pecados, y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Amén. Y esa acusación fue anulada. Yo confío en mi Señor y le sirvo y lo amo. Amén. No dejemos que esa influencia interfiera en los propósitos nuestros con el Señor. Amén. Porque Pablo tampoco lo hizo. Pablo tenía ese aguijón y el Señor lo utilizó para bien. Y él siguió adelante y cumplió con su ministerio. Al final dijo que acabó la carrera. Amén. Hermanos, hablando un poco de obediencia, vámonos a Deuteronomio 11, a partir del versículo 22. Deuteronomio 11, 22. Y dice así la palabra del Señor. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Amén. Esto, si vemos, es una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y que iba a tomar posesión de la tierra que Él le había prometido. Es la promesa de Dios. Pero hermano, la palabra de Dios es aplicable a nuestras vidas. Posiblemente dice, no, esto es para los israelitas, porque estaban allí. Pero hermano, aquí dice, si guardaréis cuidadosamente los mandamientos, guardarlos, ponerlos por obra, y si amareis a Jehová vuestro Dios. ¿O es que el Señor hoy en día no nos está diciendo que lo amemos? Es el primer mandamiento. Amén. Andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Guardar los mandamientos, andar en sus caminos, seguirle a Dios, y todo es el motor principal, amor a Dios. Lo tenemos que hacer por amor a Dios. Si lo hacemos por religión, por religiosidad, por compromiso, acuérdate, si eres padre, de tu hijo que haga cosas por compromiso hacia ti, sin amor. A nosotros nos gusta que lo haga con amor, porque quiere, porque está con nosotros, porque nos ama, nos busca, nos abraza, tiene comunión con nosotros. Así Dios quiere que su hijo busque a Dios. Amén. Hermanos, y tomando un poco esta palabra, dice, también Jehová también echará delante de vosotros a todas las naciones. ¿Y qué nos suena eso? Nos suena que Dios echará fuera al enemigo. Echará fuera. Y dice, será vuestro territorio. Poseeremos la tierra, hermano. El reino de Dios se establecerá definitivamente. ¿Nos suena o no suena eso? Tal vez la comparación, si me ve un teólogo, pues, o yo qué sé. La verdad que no busqué ningún comentario. Simplemente lo que Dios me ha ministrado. Nosotros, Dios poseeremos la tierra. El reino de Dios se establecerá definitivamente. Y luego, a partir del versículo 26, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 11, 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Es una promesa para el pueblo de Dios en ese tiempo, pero está vigente hoy en día. Si oímos la voz de Dios, ahora, en este tiempo y en ese tiempo, se aplica esto. Hasta que Él venga. Amén. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, entonces su reino se establecerá y será su voluntad completamente. Entonces, ¿queremos bendición, hermanos? Oímos la voz de Dios, ponemos por obra. Que no, ya sabemos lo contrario. Y lo contrario, el Señor se refiere aquí a los dioses ajenos que iba el pueblo de Israel, porque en ese tiempo había muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de la agricultura, el dios de etcétera, etcétera, no sé cuántos más. Pero hoy en día, ¿cuántos dioses tenemos nosotros en nuestra vida que no es Dios? Y podemos analizarlo y lo analizando poco a poco. ¿Será el trabajo que lo pongo antes que a Dios? ¿Será el coche, que estoy enamorado del coche, por decir cosas? ¿O será la ropa que me pongo? ¿O no puedo vivir si no tengo unos zapatos que yo pueda lucir, una ropa de marca, qué sé yo, o que esté bien peinado? No quiere decir que andemos indecorosos. Que andemos indecorosos. De hecho, me sucedió algo allá en Italia, que fui al juzgado por algo, y yo, como siempre, pues estoy de vacaciones, pues me pongo una camisa que me costó ponerme una camisa hawaiana, que yo a veces soy un poco así, ¿sabes? Mi pantalón por aquí, y en lo que llego al parking, un hombre me dice, tú no vas a poder entrar al juzgado. Fue a hacer un trámite mi hija, menos mal que no era yo. Te lo digo porque yo soy policía. Bueno, llegamos ahí a la puerta y era verdad. No me dejaron entrar porque andaba indecoroso. Pues depende de la cultura, se respeta, yo no entré y me quedé fuera. Pero lo que quiero decir es que depende de donde estemos, nos pueden exigir de una u otra manera de vestir, no podemos andar como nosotros queremos. Entonces, claro, pero que eso no sea uno de esos dioses, que no podemos vivir sin esto. Entonces, primeramente, hermanos, la obediencia a Dios que sea desde nuestro corazón, desde el amor a Dios, y tenemos que tener confianza en el Señor. El Señor quiere que confiemos también, como he dicho antes, como un hijo confía en su padre. Su padre, si es su padre que quiere a su hijo, no va a desearle cosas malas. Y entonces, si le dice algo, tenemos que confiar en lo que dice mi padre. ¿Se puede equivocar? Pues hablemos con mi Padre terrenal, pero Dios no se equivoca. Amén. Lo que Él dice en su palabra es así, es correcto, es para bendición nuestra. Entonces, Él quiere ver hijos entregados a Él. Dios quiere ver hijos confiando en Él plenamente, buscándolo, como dije antes, de ese amor de hijo, obedeciéndole porque creo en lo que me dijo Dios. Yo le obedezco a Dios porque creo lo que dice. Y no tengo que ponerlo en duda, porque por la duda podemos caer. Si no, recordemos lo que pasó con Eva. Veía el fruto apetecible y de repente pudo más eso que lo que Dios le había dicho. Y dudó, o digo yo que se olvidó, dijo, yo voy a cerrar un poco este capítulo porque esto está muy bueno para comérmelo. Y se puso así como de lado, apartó a Dios y desobedeció. Hermanos, Dios quiere que confiemos en su palabra, para que no pasemos cosas que Él no ha puesto que pasemos. Él quiere nuestra bendición. Amén. Y hablando también de bendición, vámonos todavía a Deuteronomio 16. Hablamos de la bendición del Señor, la bendición de Dios, la bendición de Jehová. Deuteronomio 16, versículo 9 y 10.
Y dice así, la palabra del Señor. Lo tengo apuntado aquí para encontrarlo más rápido. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar 7 semanas. Y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Amén. En este tiempo, hermanos, tenemos que estar alegres. Esa es otra cosa. Nos las pasamos muchas veces tristes. Y a lo mejor yo el primero. Digo, ¿por qué tengo que estar triste con todo lo que Dios me da, con todo lo que yo sé que el Señor está conmigo? ¿Por qué? Mira, nos motivos muchísimos. Y yo apunté aquí 4. Nos ha salvado, nos dio vida eterna en Él. Está con nosotros, nos alimenta, nos ha dado la vida en la tierra, hermano. En la vida tenemos que estar alegres. Muchas veces tenemos momentos de tristeza, pero deben ser momentos. Nuestra alegría depende del Señor. Y nosotros a veces dicen, no, porque es que disfrutar del mundo, no voy a disfrutar del mundo. Yo ni voy a la playa, no, yo en mi casa, yo no sé cuál. Disfruta lo que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado paisaje, por algo está la playa, por ejemplo. Por algo está un parque. Por algo está que el Señor te ha bendecido con cosas. Tendrás un techo donde vivir, tendremos ropa de vestir. A los israelitas no se le envejecieron los zapatos ni la ropa 40 años en el desierto, lo dice su palabra. Dios nos bendice, hermanos. Y dice que nosotros demos de la abundancia, de la abundancia voluntaria de tu mano, de mi mano, la mía, dieres, según Jehová te hubiere bendecido. El dar, el servir, y no estoy hablando aquí principalmente de dinero, es de dar lo que tú tienes. El dar tiene que ser voluntario de corazón, según lo que Jehová te hubiere bendecido. Por supuesto, si Jehová no te da, qué sé yo, voy a donar un móvil y no tengo móvil, no puedo donar un móvil. Tengo que dar de mi vida lo que Jehová me ha dado. Si me ha dado una profesión, si me ha dado un don, o de la música, por ejemplo, pues yo doy al Señor música. Y ahí hay muchos artistas que escuchan la música y le están cantando al Señor. Todo para el Señor. Hermanos, tenemos que vivir alegres en el Señor, porque te habrá bendecido Jehová con el fruto de tus manos, con tu trabajo, con lo que has hecho. Él te ha bendecido y estarás alegre. Entonces, la mayoría del tiempo de nuestra vida debemos estar alegres. Circunstancias puntuales, pero tenemos que recordar, Dios está con nosotros, Dios está ahí, Dios me ha bendecido. Yo voy adelante. El enemigo, hermano, se vale de muchas cosas. Y entre ellas, como dije antes, darnos vuelta a la cabeza. Y dar, que tú eres un pecador, no te mereces nada, no tienes amor, te equivocas, desobedeces, haces algo, cualquier cosa en contra de la ley de Dios. Eso ya nosotros lo hemos hablado. Entregamos al Señor, eso está pagado. Y si me equivoco, pues voy al Señor, eso sí, porque nos pongamos por encima nuestro orgullo y escuchemos la voz de Dios que nos dice que me he equivocado para corregirme. Amén. Y los seres humanos fallamos, nos equivocamos, porque estamos todavía en la tierra, porque no se ha establecido completamente el reino de Dios. Pero Dios está aquí, pero fallamos y tenemos que entender que fallamos, hermano. Tenemos que entender que fallamos. Mire, vamos a irnos a Deuteronomio otra vez, 18. Deuteronomio 18, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí,
como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Todo esto para bendición del pueblo y para bendición del rey. Fíjense lo que habla aquí la palabra, ¿no? No aumentará caballos para sí. O sea, un rey, el poder que tiene un rey, o que tenía un rey también en ese tiempo. Ni tomará para sí muchas mujeres. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esa era la orden de Dios en Deuteronomio con Moisés, y todavía no había rey en Israel. Recordemos que antes fue la época de los jueces, ¿no? De Samuel, no había rey. Pero ya Dios sabía que Israel le iba a pedir rey, fíjense. Ya lo sabía de antes. Y le había dicho cómo iba a decidir el pueblo y los líderes, cómo iba a ser ese rey. Y el Señor le da estas ordenanzas, que no aumente tesoros ni mujeres, y escribirá para sí un libro. Fíjese, iba a coger la copia, dice que lo iba a escribir él. La copia, lo que tenían los levitas, el original, y él iba a hacer una copia. O sea, iba a exponer a escribir desde el principio toda la ley. El rey. Yo me imagino que a lo mejor el rey mandó a alguien a escribirlo, no lo sé. Pero imagínese que el Señor te dice, coge la Biblia y escríbela toda, desde principio a fin, porque tú vas a ser el que manda y tú vas a dirigir este pueblo con mi ley. Y la única forma que te la aprendas, la leas todo el día de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, porque vas a dirigir un pueblo. Tú vas a dirigir tu familia, tú vas a dirigir una iglesia, tú vas a ser director en tu trabajo y posiblemente eres presidente de una nación. Vas a dirigir hoy conforme a los mandamientos que Dios te da. ¿O no? Nos quedamos así como un poco, ¿no? Yo puedo tener un jefe, puedo tener unos estatutos y unas cosas terrenales, pero Dios te dice que tienes que dirigir tu vida como dice la palabra de Dios. Amén. Medita la palabra de día y de noche. Aquí se la está dando al rey de Israel, que se iba a decidir quién era y se iba a montar en el poder. Y dice, ¿para qué tenía que hacer todo esto? Porque el Señor sabe que nuestra memoria falla. Para aprender a temer a Jehová tu Dios y guardar las palabras de esta ley. No solo me la aprendo, soy un gran teólogo, soy, porque nos gusta esa palabra, ¿no? El gran siervo, el gran teólogo, el gran tal, el gran pastor, no sé cuánto. El pastor es el Señor. ¿Para qué? Para guardar las palabras de esta ley, me lo sé todo de memoria, pero te dice aquí, para ponerlos por obra. Amén. O sea, tienes que accionar la palabra de Dios. Tienes que ponerte la armadura de Dios, pero ponerte en acción. Tienes que hacer lo que el Señor te manda. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Tienes que ponerlo por obra. Y todo esto es ¿para qué? Para tu bendición, hermano, para mi bendición, para mi beneficio. Dios nos dice, cumple la palabra porque así vas a ser bendecido. Es para ti, para que se cumpla por mi propósito en ti, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y bendecidos en abundancia.
Amén. En todo. Hermanos, esto no es una contradicción de lo que dice el Señor y lo que nosotros hacemos, sino que esto pone de relieve, de manifiesto, entre la conducta que el Señor quiere que nosotros tengamos, lo que nosotros hagamos, cómo debemos dirigir nuestra vida, y la incapacidad que tiene el ser humano o el desinterés de cumplirlo. Los reyes de Israel no hicieron eso, ni siquiera David y Salomón. Aumentaron, dígame, David hizo tesoros para sí, tenían caballos, tenían ejército, era necesario por la guerra, adulteró. Salomón, ¿qué hizo? A ver, que el Señor no toma para sí muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas esposas y concubinas? Hermano, no es que el Señor quiere decir, mira, esto no se va a cumplir, no, sino que es que eso demuestra que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Y por eso necesitamos a Jesucristo, hermano. Amén. Por eso necesitamos a Jesús, porque nosotros no podemos. Y razón tienen cuando por ahí nos acusan y nos dicen, predica con el testimonio. Si yo predico con el testimonio, no quiere decir que mi testimonio sea perfecto. Amén. Yo predico y hago. Y si me equivoco, voy a los pies del Señor. Amén. Porque eso no puede frenar tu ministerio. Eso no puede frenar nuestro ministerio, que sigamos adelante. Nuestra esperanza, hermano, está en Jesucristo. Amén. Solo Jesucristo ha podido cumplir la ley de Dios, hermano. Con esto voy terminando. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. La palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Y el Señor nos manda en su palabra que nosotros estemos, Él es la vid, nosotros los pámpanos, la enseñanza que nos deja de la viña. Nosotros tenemos que estar unidos a Él, porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin el Señor. Él nos vistió, Él nos redimió, Él nos salvó, Él pagó y nosotros estamos unidos a Él. Visto de otra manera, hermanos, esa es la manera negativa. La manera positiva, todo lo tenemos en Dios. Amén. La victoria la tenemos ganada con Dios. Amén. Entonces, es lo mismo, pero verlo de este punto de vista nos debe levantar nuestro ánimo y nuestras ganas de estar y de seguir adelante. La única persona que aparece, hermano, en la Biblia, que es perfecta y que cumplió los mandamientos divinos, es Jesucristo. No hay otra en la Biblia. Y nosotros tampoco podemos cumplirla, solo con Él. Amén. Solo unidos a Él. Y su palabra lo dice, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Él era sin pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Y Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Amén? Fue el único que pudo cumplir, hermano. Entonces, ¿predico con testimonio? Sí, tengo que predicar con testimonio. ¿Aplico a mi vida? Sí, pero posiblemente cometa errores. Y no quiere decir que ahora me voy a relajar, yo cometo errores, total, y lo haga voluntariamente. Una cosa es que me equivoque, porque una equivocación es algo que no quiero hacer, mi corazón no quiere, y me he equivocado, o estoy a punto de equivocarme. Ponte a los pies del Señor y dile, no quiero, Señor, no quiero, ayúdame. Señor, me he equivocado, perdóname. Fallé al dar mi testimonio. Y el Señor nos levanta. Amén. Y posiblemente, si estás a punto de caer, no permite que caigas, sino que el que te levanta. Y si has caído, te levanta también. Amén. Y sigue adelante.
tenemos que seguir adelante. Solo por un momento nos arrepentimos de corazón delante del Señor y en oración. Y seguimos sirviendo y seguimos predicando. Amén. Nos criticarán, nos acusarán, pero Dios no nos abandona. Amén. Y ya sabemos la respuesta. Me critica, me acusa, no sé si tienes razón. Si no tienes razón, oídos sordos, no tienes razón. Y seguimos adelante. Que posiblemente tenga razón, voy a los pies del Señor. Me levanta y continúo adelante. Amén. Que no sea motivo que nosotros no podamos seguir adelante. Amén. Y si todavía nos queda alguna cosa que es que, ¿por qué? Porque a veces nos pasa, Yo en estos días nos equivocamos y decimos, no quiero equivocarme, y cojo rabia. Yo en estos días estaba cogiendo cosas en la cocina y se me caía todo. Y cogí una rabia. Pero, hermano, pasa. Jesús predicó, hermano. Jesús tenía un testimonio perfecto. Lo acusaron y lo mataron. Nadie es mayor que su Señor. Nosotros podemos ser acusados, podemos ser condenados. En países donde hay persecución religiosa matan a los cristianos, pero ellos siguen adelante. Y a veces leo testimonios de personas que lo han perdido todo y siguen adelante, porque su fe está fundamentada en el Señor. Amén. No estamos solos, hermanos. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. El Señor es el que nos mantiene firmes. Y termino con esto. No, hermanos, recordemos que Dios es soberano, sigue gobernando todo, sigue enviando a su ejército a pelear con nosotros, y recordemos, el mismo Dios pelea por nosotros y pelea con nosotros. Y nosotros, sus hijos, tenemos la victoria solo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quería compartirle hoy, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a compartir luego la cena del Señor. Y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias porque has permitido que nosotros tengamos tu voluntad expresa en tu palabra, Señor. Tu voluntad escrita, que ha sido escrita, Señor, y la tenemos en nuestras manos como la Biblia. Gracias por darnos ese conocimiento. Gracias por que nosotros tenemos esa oportunidad de conocerte, de saber que tú estás con nosotros, de saber que tú nos fortaleces, saber que tú nos das herramientas, nos dices cómo, Señor, superar, levantarnos en esta tierra, en este mundo, que muchas veces hay maldad y cosas que son contrarias a ti. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu fuerza. Fortalécenos en ti, Señor. Te pido que obres en nuestra vida, que podamos llenarnos siempre de ti. Fortalece a mis hermanos, que, Padre, podamos superar obstáculos, que podamos seguir adelante, Señor, que nada estorbe lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, para cumplir tu propósito. Lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque tú lo has dado todo, Señor. ¿Qué más nos puedes pedir a nosotros? Tú nos lo has dado. Nosotros agradecemos, Señor, lo que tú haces por nosotros, todo lo que tú nos amas. Gracias, Padre. Queremos amarte como un hijo ama a su padre, Señor. A ti, amarte a ti de todo nuestro corazón, obedecerte. Bendice a nuestros hermanos, Señor, bendice este día. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.